¿Te ves preparado para entrenar al City si llega el momento? Si tú te pones la mano aquí es porque quieres decir algo que está mal. Que me digan que soy negro, que soy homosexual, eso yo no lo aguanto y no tengo por qué aguantarlo. Sabiño, el impacto que tuvo en la Liga esa temporada fue increíble. Pero es que el primer día que viene aquí dices tú, ¿pero qué coño hemos traído? Yo debuto en noviembre contra el Barça de Cruyff, nos ganan 2-4, 2 goles de Hugo. Zubi fue corriendo y me dice, enhorabuena, es tu debut, te auguro un futuro y una carrera muy larga en el fútbol. ¿Quién te quiso fichar en aquella época? Paco de Gracia del Madrid, siempre que me ha visto, me dice, me dejaste tirado. En la otra grada de Fibers no podemos permitirnos lujos todas las semanas, pero de vez en cuando sí, y esta es una de ellas. Hemos venido hasta Girona para hablar con uno de los mejores entrenadores españoles de los últimos años, y esto no es algo discutible y yo diría que ni siquiera debatible, porque Miguel Ángel Sánchez Michel nació con al menos 2 dones, luego tiene otras virtudes, pero uno para jugar al fútbol. A los jóvenes hay que decirles que este señor era un jugador espectacular, con una pierna izquierda prodigiosa, y otro don para entrenar, porque la lectura de juego y su forma de entender este deporte le han hecho marcar la pauta en España durante los últimos años. Hola Michel, muy buenas. Muy buenas, David. Vaya comienzo, qué bonito. Vaya speech. Si no tienes relaciones públicas, aquí tienes un candidato. Sí. Bueno, ya nos podemos ir, ¿no? Antes de nada, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Sabes que es un placer, te siento como amigo y es un placer que estés aquí con... Además, mira, en el campo de entrenamiento, la verdad es que estamos viendo dónde entrena el primer equipo, pero esto es un proyecto de una ciudad deportiva que va a ser grandiosa realmente. Sí, pues dentro del grupo City va a ser la segunda joya de la corona, quitando la ciudad deportiva del City, y aquí van 6 campos más, va una estructura para oficinas, para la cantera, bueno, gimnasio, va a estar a la vanguardia de las ciudades deportivas. Es un lujo que podamos tener, por lo menos estamos en el comienzo, pero veremos un proyecto muy bonito de lo que es para la escuela de Girona, que va a ser un paso adelante. En Vallecas tú eres el rey, eres Michel I de Vallecas de toda la vida, pero aquí eres por lo menos ya príncipe. Además tú llegaste como un forastero, hiciste todo lo que estaba en tu mano para integrarte, para adaptarte bien, aprender catalán, te sientes, imagino, querido, valorado. ¿Qué representa Girona, sobre todo en tu carrera como entrenador? Mira, como tú has dicho, el Rayo y Vallecas es mi vida, es mi casa, me siento vallecano, me siento rayista. Pero a nivel de entrenador creo que aquí es donde mejor han entendido la filosofía, la manera de entender el juego que yo tengo, y el proyecto va de la mano del club conmigo y yo creo que con la afición y con la ciudad. Un proyecto de sentir que tenemos que ser protagonistas y que queremos jugar al fútbol desde una manera de sentir, una filosofía, y eso me lo han respetado en todo momento y me siento, yo creo que como entrenador es donde mejor me he sentido realizado, y evidentemente todo lo que ha pasado ha sido positivo, pero siempre ha habido momentos duros donde nunca se ha faltado a sentir el proyecto y a ver que nuestra manera de entender cómo queremos hacer las cosas no va a cambiar por 4 resultados negativos, y eso pues es algo que no ocurre en todos los lados, y aquí me ha pasado. Entonces, bueno, muy feliz de poder, llevo 5 temporadas ya, quiere decir que llevamos mucho tiempo juntos y que nos conocemos perfectamente y que todos tenemos la sensación de que juntos vamos hacia el mismo lado. Ahora vamos a repasar un poco tu trayectoria desde el comienzo, pero antes quiero hacer algo que a ti no te gusta, que es chutar a puerta sin tocar mucho el balón antes. Antes hemos comentado que tú has nacido para ser jugador y para ser entrenador. Con el tiempo que llevas ahora de entrenador, lo que has crecido, lo que has evolucionado y en el momento que estás ahora y el punto que tú alcanzaste como jugador, ¿crees que has sido mejor futbolista o mejor técnico? Es una pregunta difícil. Yo es que me siento jugador, me siento futbolista. Pero es verdad que creo que con el paso del tiempo he mejorado la sensación sobre todo de vivir el fútbol 24 horas. Como jugador he tenido mis momentos malos en el sentido de no cuidarme, no estar
todo lo pendiente que deberías estar de tu profesión, porque lo descuidas solo pensando en el talento. Y como entrenador tengo muy claro lo que hay que hacer para ser futbolista y para poder entrenarlos también. O sea, veo la parte de ellos y lo que necesitan. Y eso que necesitan tengo muy claro cómo hacerlo. Entonces, creo que evidentemente si te pones desde arriba a mirar al Mitchell entrenador, a mí como entrenador y a mí como futbolista, te digo que he dado más rendimiento como entrenador que como jugador, a pesar de que tenía mucho talento para jugar. Vamos a hablar ahora de cómo empezaste como jugador y como entrenador, así que nos vamos a meter en el túnel del tiempo. Yo quería preguntarle algo antes a Mitchell, el Mitchell entrenador de ahora, con todo el bagaje que tiene, ¿qué le diría al Mitchell futbolista para que fuera mejor jugador y tuviera ese bagaje que tú dices que tenías más por explotar? Totalmente, ¿no? que el futbolista tiene que vivir la profesión 24 horas, que el talento hay que trabajarlo y que solo con el talento y con el ego no se consiguen resultados. Y he tenido muchos problemas con entrenadores porque creía que no me entendían, y cuando me he puesto en el otro lado he visto que muchas de las cosas que pasaban eran responsabilidad mía. Entonces, hablo mucho con los jugadores de esto. Intento trasladar todo aquello que yo hice mal de una manera positiva en mis jugadores, para que a ellos no les ocurra lo mismo. Y creo que por ahí es el comienzo de una buena relación. Tú fuiste internacional, jugaste un Mundial Sub-20. Sí. El Mitchell jugador con el Mitchell entrenador encima de él durante todos sus años, ¿hasta dónde podría haber llegado? Pues es una gran pregunta. Viví la época de Raúl, y Raúl habla maravillas de mí como futbolista. El Moro, Morientes, de la Peña, son jugadores de un nivel, bueno, que todos conocéis, que es altísimo, y ellos me valoraban como un gran futbolista. Quiere decir que si yo hubiera seguido un camino mucho más profesional, mucho más... Es verdad que mi base no era buena, en familia humilde de Vallecas, y mi base de cultura deportiva no era perfecta, era un jugador de la calle. Y cuando entras con 17 años en el primer equipo con Camacho y ves la exigencia y y al año siguiente ves que debutas en primera división y no tienes continuidad, como que dices tú, pero si yo soy muy bueno, ¿por qué no juego? ¿Se te sube a la cabeza lo que hablabas antes del ego? De que te quieres más que nadie. Se te sube a la cabeza, y encima ese ego no te deja mirar un poco en perspectiva. Entonces todo lo que el feedback que recibes lo rechazas. O sea, lo ves desde una perspectiva muy egoísta. Y es algo que yo no supe. De hecho, tuve psicólogo deportivo desde muy pequeño, desde muy joven, porque la frustración mía superaba el talento que yo podía tener. Y mi frustración siempre era ¿por qué no juego? Y no era demostrar en el terreno de juego o mejorar a nivel físico, a nivel mental, a nivel táctico, porque el entrenador me decía, es que no defiendes. Ya, pero yo ataco muy bien. Ya, pero no defiendes. Bueno, pues estas cosas, con el tiempo, a pesar de que creo que mi carrera poco a poco fue hacia un sitio que estoy súper orgulloso, pero creo que podía haber dado mucho más rendimiento del que di. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, vamos a retrotraernos a Vallecas, años 80. Estoy con los vallecanos, aquí me tenéis que contar vosotros la historia, ¿no? Sí. De qué era Vallecas en esos años 80, ¿no? Que tú viviste de pequeño, que te criaste en una casa baja, humilde, como decías antes. Chabola. ¿Cómo era esa vida? Bueno, chabola, llamémoslo como... Calle Monteoíz. Calle Monteoíz, joder. No, eso es... las puertas abiertas. Es que yo recuerdo perfectamente ir a casa de mi amigo José de Raúl, tocar en la puerta y meterme para adentro. Las puertas abiertas. En mi casa igual, jugar en la calle Monteoíz es así, y poníamos una portería arriba y una abajo. O sea, porterías con chaquetas o con piedras. Ese era nuestro día a día, maravilloso. Vivir en la calle, vivir sin ningún tipo de miedo, y
disfrutar en, bueno, una época, mi familia es humilde, el barrio es humilde, pero éramos, bueno, gente de barrio muy cercana, y estudiar en el Raimundo Lulio, que íbamos andando desde la calle Monteoíz con mis hermanos, soy el pequeño de 4, mi hermana no venía al Raimundo Lulio porque iba a un colegio de monjas ella, y bueno, esa es mi infancia, jugando al fútbol y estudiando en el Lulio. Le preguntamos también a Marco Sena, que vivió todavía en una zona más humilde, en una favela, que tenía, decía en la nevera, 4 yogures contados y él iba el primero para robarlos, ¿no? Y decía que no cambia la infancia por la que tienen ahora o la que tuvieron sus hijos y que fue lo más feliz de su vida. ¿En tu caso es así también? Sí, yo de verdad hasta los 10 años que nos dan el piso de protección oficial, mi vida en un barrio viejo, que nosotros le llamamos el barrio viejo, es una casa baja, pero en mi casa hay felicidad. Es verdad que no nos faltó, mis padres trabajaban en la frutería de mi abuelo, no nos faltó comida ni nada, yo no tuve ningún problema, y el Lulio es un colegio que en aquel momento estaba subvencionado, bueno, que era no era privado, pero concertado, ¿no? Era concertado, pero teníamos que pagar algo, y mis padres lo hacían por nosotros 3, por mi hermano José, Javi y por mí. Y bueno, tuvimos la asociación de vecinos que fueron las que pelearon por un poco el realojo de todas esas viviendas, y pasamos a pisos, pero yo hasta los 9-10 años siento que vivíamos muy bien. Teníamos una habitación, la habitación de mis padres, la habitación de mi hermana, que ya cuando se hizo un poco mayor, mi hermana me saca 4 años, claro, cuando tiene 13, 14 años se tiene que ir a dormir sola, y mis 2 hermanos y yo dormíamos en una habitación con 2 camas, o dormía yo con José o con Javi, pero nos íbamos pasando así, pero éramos súper felices. Tú eras el hijo de Benjamín y Candelas, que estaban en la frutería y pasaban allí todo el día, pero sobre todo eras el nieto de la María. De hecho, así te recibieron en Valleca, los bucaneros, la última vez que fuiste. Tu abuela prácticamente te crió. Sí. ¿Ella ha sido para ti un referente de vida y de valores y de identificarse con el orgullo de ser de barrio? Total. Ten en cuenta que mi abuelo es primo hermano de mi abuela. Tuvieron 2 hijos, pero mi abuelo nunca vivió con mi abuela. Mi abuelo vivía su vida aparte. Y mis padres trabajaban en la frutería y mi abuela nos cuidaba a nosotros. Y mi abuela nunca le echó en cara a mi abuelo que estuviera en casa, que no estuviera en casa. Una mujer de... Pero ¿por qué no vivía con ella? ¿Porque tenía otra vida al margen? Tenía otra vida al margen. ¿Y nunca se lo reprochó tu abuela? Nunca se lo reprochó. Y mi abuelo tenía huertas, donde está la Caja Mágica. Antes ahí había la zona sur de Madrid, tenían huertas, mi abuelo tenía huertas ahí, y es verdad que en la época de posguerra mi abuela daba de comer a la gente del barrio que pasaba hambre, porque mi abuelo podía conseguir un poco más de comida, el racionamiento que había, tal cual. Yo eso no lo he vivido, O sea, mi madre me lo ha contado, pero yo no lo he vivido. Y mi abuela siempre era la señora María. Para el barrio era la señora María. La señora María, porque la señora María cuidaba mucho de nosotros, pero cuidaba mucho de la gente. Anteriormente había cuidado mucho de la gente y era muy querida. Y yo le debo todo. Yo tengo referentes que son mi abuela y mi madre, principalmente, porque son 2 mujeres trabajadoras. En el caso de mi madre, ha trabajado desde pequeñita con mi abuelo en la frutería y luego con mi padre, y nunca ha tenido un contrato de trabajo. Mi madre ahora la pensión que tiene es de mi padre. Ya. Y lleva trabajando desde los 13, 14 años. O sea, fíjate el machismo que había. Claro, eso a día de hoy es impensable. Es impensable, pero ya familiar. O sea, mi padre no le ha hecho un contrato a mi madre nunca. Y trabajaba como él, y lo mismo. Las mismas horas y luego las de casa. Mi abuela nunca tuvo un contrato de trabajo. Y mi madre la pensión es la mitad de lo que le da a mi padre, porque mi padre sí que ha cotizado, pero mi madre no ha cotizado en la vida y lleva desde los 14 años trabajando. Es como que estaba instaurado, ¿no?, en la sociedad. No sé, en mi casa sí, en mi familia sí. Y es una desgracia. Yo siempre se lo digo a mi madre, que es demasiado buena.
Decías que tu abuela no le reprochó a tu abuelo el tener una vida al margen, no estar en casa. ¿Tú sí se lo reprochaste en algún momento? Yo porque era muy pequeño. No te Yo acuerdas. le reprocho a mi padre que mi madre no tenga una pensión. Ya. Y mis hermanos también. Porque es algo que creo que es que ahora lo vemos como muy lógico, ahora parece muy lógico y muy normal. Sí, pero antes era más común de lo que parecía, de lo que se puede no pensar. sé, pero es que son muchos años. Sí, claro. Es toda una vida. Es toda una vida, claro. Es toda una vida. Mi madre no tiene pensión, tío. Es algo que dices, pero... Y yo sí se lo reprocho a mi padre. Porque nuestra cultura, yo he ido cambiando también, tú conoces a Lara, he ido cambiando con mi mujer, pero la cultura de mi casa es machista. Mi madre hacía la comida y trabajaba en la frutería. Mi hermana cuando venía tenía que hacer la casa porque mi madre no estaba y mi abuela ya era mayor. Pero eran las mujeres las que... mi hermana trabajaba, estudiaba y tenía que hacer la casa. Y nosotros solo éramos los hombres. De hecho, tengo escuchado que tu madre venía de la frutería solo para hacer la comida, ¿no? Claro, y luego por la tarde se iba otra vez a la frutería. Claro. Sí. Sí, qué bonito. Estás radiografiando una época. La vida de mis padres y en mi casa, ¿no? exactamente igual. Pero bueno, por eso te digo que era algo más común de lo que parecía, obviamente era injusto, pero en aquella época a lo mejor se vivía como algo normal, se había instaurado como una cosa que parecía normal. Obviamente ahora nos damos cuenta que no era así. Hablemos un poco de fútbol. ¿De dónde te viene a ti la afición por el fútbol? ¿Por tus hermanos mayores que jugaban? ¿Por tu padre? ¿Por quién? Mis hermanos mayores jugaban. Javi ha jugado muy bien al fútbol, de hecho el Rayo Vallecano no le quiso, lo que pasa que él quería jugar con los amigos y no jugaba con... Nunca quiso ser un poco... Siempre era yo juego por divertirme, por tal, mis colegas y tal. Y con ellos. Y luego con el mundialito, el Mundial de España con Naranjito. Yo tenía 7 años, pero es algo que me impactó muchísimo. Me veía la serie Naranjito y ahí empecé a ver a Maradona. ¿Que nació el mismo día que tú? ¿O tú el mismo día que Maradona? Yo naciste más tarde, sí. Y ese es quizás el punto de sentir... Es verdad que en la familia de mi padre hubo un sobrino de él que jugó en el Sabadell, pero mi tío jugaba al fútbol allí en el barrio, mi tío Antón, fallecido ya. Pero en mi casa era Javi, José jugaba, pero de menos talento. Y Javi sí tenía talento, pero no le gustaban las reglas de ir a entrenar, de tal, y entonces pasaba un poco de todo. Y yo fui el único que, con esto del Mundial de España, pues me apasiona mucho más. Y a partir de ahí, pues como juego en la calle todos los días y tal, en el barrio, en el Moyano, fútbol sala, que me encantaba, y con 12 años el Rayo, a partir de ahí. ¿Maradona fue tu primer gran ídolo? Sí, y el único. ¿No has tenido más? No, a nivel de jugador es Maradona. ¿Fue el más grande para ti? Yo siempre digo que sí, porque las épocas tú las has vivido también. Ahora, gracias a Dios, todo ha mejorado mucho. Campos, pero arbitrajes. Permisibilidad ahora se permite mucho menos. Antes no había VAR. En cualquier córner, en cualquier falta lateral, en cualquier situación de balón parado, incluso te podían estar dando un puñetazo por detrás y no pasaba nada. Y creo que Maradona vivió una época muy dura del marcaje al hombre y de que la falta era una parte más del juego, aunque fuera brusco, o fuera un juego brusco, pero era una amarilla. O a veces ni eso. Y creo que ahora el jugador está mucho más protegido. Yo creo que Maradona era totalmente... En esta época hubiera hecho cosas increíbles. Más que Messi, que es la eterna comparación. Es una comparación difícil de resolver. Lo de que ha hecho Messi a lo largo de tanto tiempo es algo que quizás los críticos le ponen en el debe a Maradona. Porque Maradona, si tú te ves el Mundial 86... y te ves el Scudetto del 88 que gana con... O sea, dices tú, madre mía. No gana casi solo, pero es casi el 80% del equipo. Lo que pasa que no tuvo
ese alargue en el tiempo de ese nivel. La trayectoria de tantos años que tuvo Messi. Entonces me imagino que no compartirás la frase de Valdano que decía Messi era Maradona todos los días, ¿no? Que Maradona era un poco, ¿no? Pues intermitente, o tenía fases, temporadas y tal, y que Messi lo dilató durante toda una carrera. ¿Tú crees que el prime de Maradona es superior al prime de Messi? ¿En su mejor momento? Para mí sí. Lo que pasa es que pongo en valor lo de Messi a nivel global y con un equipo que hizo tanto por el fútbol, que es el Barça de Guardiola. Pero, y con Argentina, el Mundial que ha ganado me parece una selección top, que es un poco la que tenemos ahora. Sí. Pero es que Maradona, la selección de Argentina de Maradona no era tan... No. Ni de lejos, ni de lejos. No era tan top. Entonces yo, lo que ha dicho David, el Nápoles de Maradona no era el Milan de Sacchi. Tú mete a Maradona en el Milan de Sacchi o mete a Maradona en el Madrid de la los Quinta del Galácticos. Buitre, Que el Nápoles tenía a Alemão, Gareca y poco más, sí. Claro, los tres extranjeros, y poco a poco fueron incorporando a algún jugador y tal, pero... Joder. Y además tuvo algo de épico, porque es el sur venciendo al enemigo poderoso del norte. Es que Maradona siempre ha sido eso. Sí, el pobre ganando al rico, ¿no? Maradona siempre ha sido eso. Y luego Maradona siempre, yo le echo mucho, le valoro mucho el que nunca se puso del lado de la FIFA, y siempre esto le generó problemas. Él siempre reivindicó el juego y el fútbol, siempre. Y tuvo sus problemas con las drogas, que es quizás el gran punto negro de él. Pero yo creo que hizo mucho por el fútbol en general. Bueno, vamos a volver al Mitchell del Rayo. Llegas al Rayo, empiezas a despuntar desde muy joven, y en etapa juvenil creo que tienes ofertas muy importantes. ¿Quién te quiso fichar en aquella época? Bueno, ahí Paco de Gracia del Madrid, ahí siempre que me ha visto me dice: me dejaste tirado. Porque yo jugaba en la selección española, sub-15, sub-16, sub-18, y el Madrid siempre me había querido en etapa juvenil. Pero un día Paco de Gracia consigue mi teléfono de mis padres y tal, y quedamos para firmar por el Real Madrid. Y no me presenté. ¿Por qué? Porque quería seguir en el Rayo. Y todo el mundo me decía: vete al Madrid. Y yo decía, vale, que sí, que es lo mejor. Y cuando llegó el momento, le digo a mi padre: no voy. ¿Cómo que no vas? Que no voy. Y no fui. Y Paco de Gracia siempre me lo recuerda. Siempre me recuerda: quedé contigo a comer para firmar con el Real Madrid y no viniste. No lo sentías, que tenías que dar ese paso. Pero claro, ¿cómo no te van a querer en Vallecas? O sea, lo raro es que no tengas una estatua. O sea, rechazaste a un gigante por amor a un humilde como el Rayo. Sí, era lo que sentía en ese momento. También muchas veces son los miedos y el sentirte protegido en tu barrio y tal, como estaba yo con mis amigos y tal, a ir a un sitio que no sabes qué te vas a encontrar. Y te he dicho que yo no estaba preparado. Antes te lo he dicho, y es la realidad. Era una persona con muy poco bagaje de cultura deportiva. Y yo estaba encerrado en mi barrio y jugaba... zona de confort, ¿no? En mi zona de confort. Porque eran mis amigos, jugaban muy bien, jugaban en el Rayo, jugaban muy bien, iba con la selección, me juntaba con los del Madrid, tal y cual, tenía muy buena relación con Iván Pérez, con Sánchez, con Víctor Sánchez del Amo, estos eran mi generación, y me llevaba bien con ellos, pero yo tenía mi sitio, mi zona de confort, y no quería salir de ahí. Dijiste que no al Madrid. ¿Nunca te arrepentiste, al menos de haber probado, de haber intentado aquella aventura? Bueno, al final luego cuando te pones en perspectiva dices, igual era un buen momento para haber tomado esa decisión y ver qué ocurre. Pero luego estoy orgulloso de la carrera que tuve y cómo me siento querido sobre todo por la gente del Rayo y de Vallecas, y mi carrera fue bonita, fue bonita. Nunca se sabe, David. Esto quizás vas allí, te salen las cosas mal o te salen muy bien y te conviertes en un gilipollas o no. Sí. Entonces esto va, yo creo que no hay que darle más vueltas.
son decisiones que cuando tú las tomas y son así es porque, primero, o no estás preparado o no estás bien aconsejado y tienes que decidir tan rápido que bueno, no me he puesto a pensar si es bueno o malo. Tú creciste en tu hábitat, te pasa un poco como a Iago Aspas, se fue a Liverpool, no triunfó, en Sevilla no triunfó y es ídolo en su casa. Tú estuviste en Murcia, estuviste en Málaga y de los 20 años creo que 15 los pasaste en Vallecas y ahí fue donde te hiciste jugador, persona e ídolo del barrio. Imagino que más orgullo que eso no puedes sentir, ¿no? Sí, sobre todo la gente me quiere también por cómo he sido como persona, que creo que al final son valores que uno... a mí cuando me hablan que como entrenador vas a un sitio y te dicen me encanta no cómo juega tu equipo, sino cómo sientes el fútbol o lo que representas a nivel personal, porque vemos unos valores que por el tema de la filosofía de juego. Yo me siento muy feliz en ese momento, porque creo que también no, lo mejor que nos pueden hablar es de cómo somos como personas, porque al final lo otro pasa de largo. O sea, el Mitchell, yo como futbolista ya pasó, como entrenador pasaré, pero como persona seguiré. Entonces, si cuando me vaya de aquí dicen, joder, qué bueno era entrenando, pero qué gilipollas, pues creo que es un error. O sea, creo que es un error, no me gustaría. Entonces, siempre le digo a mis jugadores, el día que os vayáis de aquí y que os abráis la puerta y que los que se están quedando ahí en el vestuario digan, qué compañero, tío, qué bien hemos estado con él, cómo me ha ayudado, cómo me ha hecho mejor, cómo he disfrutado, eso no tiene precio. Un jugador que se va y que ha hecho muchos goles y sale triunfando y el vestuario dice, menos mal que te has ido, tío. Sí. ¿Eso tú crees que es triunfar? Yo me encantan los jugadores, pero creo que hay una base que tenemos que inculcar, que la cultura deportiva es muy, muy importante y que hay unos valores que no podemos dejar nunca de lado, nunca. Ser persona antes que Sí, futbolista total. o entrenador, está claro. Oye, quiero retrotraerme, ya que estamos viajando en el tiempo, al día en que Camacho te llama y te dice que vas a entrar con el primer equipo. ¿Cómo fue eso? Temblando, ¿no? Hay dos anécdotas muy buenas que he contado siempre a mis amigos. Una, cuando llego y el primer grito de Camacho porque no meto el pie. Un poco lo que hizo con Roberto, ¿os acordáis? Que tengo un poco de sangre. Sí. A mí me hizo lo mismo, bueno, temblando. Y la otra es que al año siguiente firmamos a Hugo Sánchez y después de los entrenamientos, Hugo me decía, niño, a centrarme que quiero rematar. Una presión cada vez que centraba mal, o sea, me temblaban las Estabas piernas. cagado. Pero bueno, Hugo Sánchez le centrabas una lavadora y la remataba también, ¿no? Sí, Pero había que ponerla. Pero había que ponerla. ¿no? Había que ponerla. Y cuando se la ponías mal, te miraba, te ¿Ah, sí? puteaba, te decía de todo. Y digo, madre mía, tío. Yo decía, por favor, que hoy no se quede a finalizar. Porque, niño, céntrame. ¿Otra vez yo? Sí, céntrame. Y tenías que meterle 20 balones porque él era un obsesionado de la finalización. Bueno. No, metió en una temporada 38 goles a un toque. No se va a volver a ver eso. Y la izquierda era maravillosa y la cabeza era maravillosa. Pero él estaba obsesionado con la volea con la derecha. Entonces yo le centraba desde aquí de la izquierda, balón hacia el segundo palo y él con la derecha siempre quería al ángulo largo. Y él decía, pónmela aquí. Y claro, la que se quedaba corta metía un patadón al balón diciendo, ¿qué haces? Y yo, madre. O sea, esas dos anécdotas, porque yo era muy joven, con Camacho subo con 17 años y al año siguiente con 18, con Hugo centrándole. Claro, es que Hugo llega al Rayo siendo una mega estrella. Entonces, ¿es el jugador un poco con más carácter o más cabroncete con el que has coincidido? Sobre todo ya por los galones que traía. Sí. Bueno, la entrada de... Onésimo lo dice mucho. La entrada de Hugo es con su secretario, con la bolsa de Hugo de entrenamiento. O sea, cuando firma por el Rayo, tú vas con tu mochila o con tu bolsa de deportes, él iba con traje
Y detrás de él, el secretario con la bolsa de deporte. Sí, que en Vallecas eso no pegaba nada, claro. Onésimo decía... Este no sabe dónde viene. Claro. Este de que juega, ¿no? No, que es muy gracioso. Claro, ¿de qué juega el secretario? Claro, el secretario, digo, sí. Está bien. Pero tú te llama Camacho, pero luego te hace debutar Zambrano. Sí, porque Camacho era súper joven y es la etapa final, su último año. Y fui convocado una vez contra el Tenerife, pero no jugué. Y al año siguiente ya hago pretemporada con el primer equipo, que era Felines. Y Felines, muy bien con él, me da muchísima bola, pero le echan en octubre, me parece, a las 5 o 6 jornadas, no me acuerdo. Y coge el equipo Zambrano y debuto. Yo debuto en noviembre. Contra el Barça de Cruyff. Contra el Barça Casi de Cruyff. Anécdota muy buena también con Zubi. Portería del fondo donde no hay grada, donde no están los bucaneros, la de enfrente. Y claro, Zubi acaba el partido allí, nos ganan 2-4, 2 goles de Hugo, de penalti. Y claro, tú sales hacia el túnel de vestuarios. De los bucaneros. Pues Zubi fue corriendo hasta que me cogió y me dice: enhorabuena, es tu debut. Él era capitán de la selección española. Y yo era un chico de 18 años que digo, este tío no sabe ni quién soy. Me dice: te auguro un futuro y una carrera muy larga en el fútbol. Qué buen detalle, ¿no? sí. Zubi, o sea, increíble. Romario era 22 de noviembre. Romario, como solo podían jugar 3, no jugó ese día, ¿no? No jugó, jugaron Laudrup, Stoichkov y Koeman. Romario con la manta. Yo estaba calentando y miraba, digo, hostia, Romario así. Durmiendo la de ayer. No se movió en todo el partido, sí. Ni calentó. Ni Qué calentó. Bueno. Ni calentó. No tendría igual, la noche la pasó mal, igual seguramente Romario. Que no en lo Madrid, necesitaban. Ese fue el origen, y a partir de ahí tienes una larga carrera, pero Fernando Zambrano ha dicho muchas veces, desde que jugaba, Mitchell tenía alma de entrenador. ¿Desde el primer momento a ti te interesaba esa faceta del juego, de comprender, de entender por qué las cosas? Sí, lo que pasa es que siempre he creído que cada cosa a su tiempo. Entonces me saqué los títulos, evidentemente, pero nunca me puse a ver la faceta que hace el entrenador cuando yo era jugador. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no me ponía con él a interpretar por qué haces esto, porque yo era jugador y mi responsabilidad es jugar. Entonces, no hubo esa fase de soy jugador, pero ya estoy pensando como entrenador. Nunca la tuve. Pero sí que es verdad que siempre me ha apasionado el juego y siempre me ha apasionado cuando entró Marcos Alonso, que vino con Ángel Vilda, que venían de Ángel Vilda venía del Barça de Cruyff. Ángel Vilda empezó a meternos en los entrenamientos en los juegos posicionales. Hostias, pues dije, qué sorpresa, esto es diferente, esto es... Y te decía los posicionamientos y te decía un poco las líneas de pase. Todo esto a mí me encantaba. Algo que tú haces de barrio te van marcando un poco el porqué. Y eso es lo que me apasiona a mí, la metodología. Es un poco lo que hacíamos en el Rayo, que era, o sea, mi etapa más bonita como entrenador es director de metodología. Porque no tienes la presión del domingo. Claro. Es la única que te hace como entrenador, porque no te valoran por el domingo. A mí como director de metodología me valoraban por una trayectoria de un jugador, de un niño que empieza en Alevín y acaba en cadete y dices tú, joder, los pasos que hemos visto, o con tu hijo, con Iván, o con el mío, que estaban ahí. Y eso a mí era lo que me apasionaba. La metodología, el porqué de las cosas, el cómo le haces al jugador que entienda los procesos y las mejoras dónde están. Eso es por lo que yo me he hecho entrenador. Y donde mejor donde mejor salen las cosas es en la cantera. ¿Por qué? Porque el proceso del niño es más largo. O sea, en el fútbol profesional yo tengo aquí jugadores que igual solo los tengo un año. Ya. Y es más bonito, más tierno, imagino. No, pero sobre todo por el margen de mejora es mucho más grande. El margen de mejora. Entonces ves el rendimiento del chico y ves la mejora y el crecimiento del chico y ves cómo Fran Beltrán, tú lo has tenido, tú lo has visto jugar en el Rayo Vallecano en categorías inferiores porque estaba tu hijo ahí al lado. Fran, o sea, yo ahora
O sea, Canfrán yo le he tenido con 13 años trabajando específicos conmigo y le veo ese proceso que ha tenido hasta que debuta con 17, 18 años en el primer equipo y luego le firma el Celta y hasta 8 años en el Celta. Tiene 26 años, Fran, ya, o sea, para mí eso es la maravilla del fútbol y eso es lo que uno como entrenador se siente realizado. Director de metodología para trabajar el porqué de las cosas, cómo hacen los jugadores, cómo le puedes enseñar los controles, el posicionamiento, por qué la línea de pase tiene que ser esta y no esta. Todo esto a mí es lo que me hace ser entrenador. Bueno, tú de jugador estabas haciendo sin saberlo un máster de entrenadores ya, pues tuviste, por ejemplo, también a David Vidal, ¿no? Sí. Otra leyenda. Otra leyenda, bueno, David Vidal. Claro, si has contado anécdotas de Camacho, pues claro, de David podría escribir un libro. David... personaje súper peculiar. Pero un personaje... Claro, mi manera de jugar no le cuadraba del todo, porque yo no era muy intenso, y él siempre me metía caña. No seas una madre. Esa es la frase de David. Sí, ¡que eres una madre! Me hacía así. Sí. Pero era un tío también que se hacía querer y que tenía su metodología y su manera de entender el fútbol. Y claro, choca mucho con lo que tú sientes, pero de todos estos entrenadores he aprendido muchísimo. Y David Vidal fue una época... ¿Cuál es la mejor que tienes con él? Yo te digo, yo no me he reído con nadie más que con David Vidal yendo por ahí a comer o a tomar algo, porque es un personaje encantador. Hay estando en el banquillo, bueno, él en la promoción con el Compostela... Me quitan el minuto 30, ¿no? Me quitan el minuto 30, sí. Pero esa me ha quitado porque nos habían metido gol, le habíamos empatado con Urzaid y bueno, me quita. ¿Y para qué me has puesto titular? Bueno, porque fue una sorpresa que me pusiera titular. Pero bueno, decisiones de entrenador, que yo también ahora las veo y digo, bueno, pues yo tomo también decisiones, como cuando me llamó payaso a mí Samu Saiz. Pero hay una en el banquillo que está Cota con balón al lado nuestro, estábamos en el banquillo y Cota empieza a conducir el balón y no sabe si la va a dar, no la va a pasar, se mete para adentro con balón y empieza la Vidal. ¡Cota! ¡Que no eres un cartero! ¡Que no hay que llevar el balón! Es que estamos en el banquillo y todo. Buenas, ¡que no eres un cartero, Cota! ¡Que pases el balón! ¡Que no hay que llevarle el balón! Puro David Vidal. Puro David Vidal. ¡Que no eres un cartero! ¿Cuántos vídeos ha dado David Vidal al fútbol? Es que hay frases de estas que te mueres de la risa. No sé si entendería muy bien, en tu caso no tanto, pero las ruedas de prensa de los entrenadores de hoy en día, ¿no? Que hablamos tanto con ese lenguaje tan moderno, tan actual. David Vidal era todo lo contrario. A mí tampoco me gustan, ¿eh? No, a mí tampoco personalmente, pero sí que es verdad que se está pervirtiendo un poco el lenguaje. Parece que estamos hablando de física cuántica, ¿no? A veces, y es fútbol. Yo tengo un gran entrenador amigo, muy bueno, es Julen Lopetegui. Con el que coincidiste también en el Rayo. Sí, y Julen tiene una frase muy buena que es cuando tú hablas, lo tienes que hacer para que la gente te entienda. Justo. Es que no hay más. Si tú haces un diálogo para sentirte superior, estás haciendo un mal discurso y estás informando muy mal de lo que pretendes. O sea, totalmente de acuerdo. Tú cuando hablas tienes que hacer que la gente te entienda. Y hablar para el público también, no solo para los jugadores o para... Pero sobre todo, claro, tú te tienes que amoldar al receptor del mensaje. Justo. Si yo estoy hablando contigo y me pongo a hablar en catalán y tú no lo entiendes y quiero que me entiendas, pues estoy haciéndote un flaco favor a ti y yo realmente lo que estoy haciendo es decir que bien hablo catalán y te vas a joder. Ya. Sí, no, demostrar tu sapiencia, ¿no? Pero ¿para qué? Para nadie, para la galería. Para la galería. Eso digo yo. Sí. Ahora, como entrenador, ¿qué has entendido de lo que no entendías como jugador? Imagino que habrás entendido muchas cosas que no comprendías antes. Sí, sobre todo que el juego es colectivo
y que la responsabilidad del entrenador es llevar, gestionar y conseguir un objetivo colectivo, con la dificultad que tiene. Nunca un jugador se pone en la situación del entrenador, y yo cuando he sido joven no lo he hecho nunca. A mis jugadores siempre les digo, he sido el peor jugador para los entrenadores. Nunca me he puesto en su lugar, y es algo que creo que es mi gran equivocación como jugador. Nunca miré por qué tomaban decisiones, ya no con respecto a mí, sino con respecto al equipo. Pero un jugador de fútbol, por definición, es egoísta, o sea, mira para él normalmente, o sea, es muy difícil cuando tú estás jugando pensar en el colectivo, que realmente es la función que tenéis que tener vosotros, o sea, conseguir que los jugadores piensen que el grupo es lo fundamental. Pero tú ahora hablabas, por ejemplo, de aquel episodio que tuviste con Samu Saiz. Tú siempre has sido muy empático, muy cercano con los jugadores, has hablado mucho con ellos, imagino que hay que cuidar más a los que no juegan que a los que juegan porque lo necesitan más. Pero, ¿tú recuerdas algún episodio así de un cabreo muy gordo con algún entrenador en tu época de futbolista? Sí, y los he demostrado. Con Paquito, que en paz descanse. Paquito me ponía a mí en valor delante del grupo y luego no me ponía a jugar. Y llegué un día que le dije, deja de hablar de mí, porque lo que haces es joderme. Y yo no sabía que él hablaba muy bien de mi talento, pero no de mi rendimiento. Él me decía, eres un gran jugador, pero tienes que mejorar ciertos aspectos del juego para que rindas como tu talento te puede, hacia donde tu talento te puede llevar. O sea, él me estaba enseñando algo que yo no estaba aprendiendo. Pero hay más. Te puedo decir que con Juan de Ramos, días de que él me diga y yo no le haga caso y me echa la bronca y yo le contesto. De gestionar mal una frustración entrenando en el campo como el culo para que el entrenador me tenga que echar la bronca. Y eso es algo que yo siempre le digo a los jugadores, que es imposible que yo lo permita. O sea, tú me puedes en el cara a cara decir lo que piensas, que me he comportado mal, que he tomado una mala decisión, que te he fallado, que no sé qué, no sé cuántos. Digo, pero aquí estás fallando a todos los demás. Y eso no lo permito. Pues yo hacía eso muchas veces. El Michel entrenador habría tenido trabajo, con el Michel el jugador. Sí, no, yo hubiera sido un... Os hubierais llevado mal, ¿no? Yo hubiera tenido un problema conmigo como jugador. ¿Has llegado a falta de respeto a algún entrenador? Bueno, sí, eso puede ser llamar falta. Sí, o sea, digo verbalmente. Verbalmente, no. Lo único, me estás jodiendo, que le dije a Paquito. Pero... Y en un episodio, por ejemplo, como el de Samu Saiz, ¿ahí qué te pide el cuerpo? ¿Tienes que contenerte mucho? ¿Es algo parecido a lo de Vinicius con Xabi Alonso en el Clásico? No, yo lo hablé en ese momento también. No, entiendo la frustración de Samu. Hay un contexto ahí que no era como el de Xavi, porque yo había sido expulsado la semana anterior y estaba yo en una cabina. Entonces, lo que veo yo deportivamente, lo veo desde arriba, y el Málaga estaba jugando diferente en la salida de balón de como habíamos trabajado durante la semana. Entonces yo, con Salva, le iba diciendo por teléfono que hay que cambiar la presión, que Samu no tiene que saltar aquí, tiene que cerrar aquí, y Salva se lo dice a Samu, y Samu, o porque no lo entiende o porque habíamos trabajado otra cosa, sigue haciendo lo mismo. Y yo arriba diciendo, Salva, que no lo está haciendo, que no lo está haciendo. Y esa sensación de estar fuera y no poder cambiar lo que estaba pasando, decido quitarle. Entonces yo le entiendo a él. Que a un jugador le quiten en el minuto 30, a mí me ha pasado, pues es una frustración muy, muy, muy dura. Y cuando tienes pues ego y piensas que lo estás haciendo bien, pues no lo aguantas. Entonces, que a mí me llamara payaso en ese momento, yo lo puse dentro de un contexto
de frustración. Y lo hablé con él, le dije, tienes multa, no por mí, sino por lo que se ha generado alrededor, porque la gente va a pensar que tenemos un problema grave. Del grupo, sí. Por la convivencia del grupo. Tienes multa, a nivel deportivo no te va a pasar nada, sigo confiando en el Samu futbolista, a nivel personal quiero explicarte el por qué hago el cambio, se lo explico. Él me dice, ya, pero esto podías haberlo esperado al minuto 45, digo, ya, pero si espero al minuto 45 me meten un gol, al final no me estoy sintiendo bien yo. Digo, quiero que me entiendas, entonces lo hago porque veo que no se podía cambiar desde arriba, no había una buena comunicación y hago el cambio. Son momentos que hay que entender al jugador, pero también muchas veces el jugador tiene que tener la sensación de que las cosas no se hacen para hacerle daño. Oye, supongo que como futbolista, no sé, tú me dirás, si uno de los mejores momentos o más especiales fue el Mundial Sub-20 de Qatar, con Raúl, con De la Peña, con Echeverría, con Morientes. Teníais un equipazo y caíais en semifinales con Argentina, que yo he visto la alineación y la verdad es que solo destaca Ibagaza, Biagini y poco más. Sí. No se os quedó la espina de no ganar ese... Bueno, había algunos más, Sorín también estaba así. No se os quedó la espina de que poder haber ganado ese Mundial, que se ganó 4 años después con Xavi, sí. Casillas y compañía. Nos sentíamos los mejores, pero nos pusieron... ¿Qué falló? Bueno, falló... quizás nosotros no estábamos a nivel de rendimiento tan curtidos como los argentinos. Ellos tenían un bagaje más... ya estaban en la liga argentina compitiendo y siendo más competitivos. Nosotros éramos muchos chicos jugábamos en segunda división, alguno en primera había tocado ya la primera o habían debutado, pero no habíamos competido al máximo rendimiento nunca, de forma continuada. Y siempre habíamos sido un poco los niños bonitos en nuestro sitio. Si van todos estos en el Barça B, jugaban, Morientes pasó del Albacete al Zaragoza, luego fue al Madrid, Raúl recién debutaba en primera división, ese era el año que debutaba en primera. Entonces, bueno, nos pasaron, compitieron mucho mejor que nosotros. Yo esa generación creo que podía haber sido campeona, evidentemente. ¿El talento de Raúl y de la Peña es el mayor que habéis visto en un vestuario? Yo a nivel de finalización, el de Raúl es el mejor. A mí me llamó muchísimo la atención. Se ponía delante del portero, o de primeras, o con un control, o de cabeza, y era un auténtico especialista. Genial. Iván es el jugador que yo he visto con más talento aquí para ejecutar algo que él piensa, la velocidad mental que él tenía. Iván también tuvo todo ese halo, no le llevó a dar su máximo nivel, yo creo que hacia donde podía haber llegado. Y joder, estamos hablando de un jugador... Sí. Iván de la Peña era un escándalo absoluto. Sí, pero no fue mejor jugador del mundo. No fue top mundial. Ni fue fue internacional, pero no se instaló en la selección española. Iván para mí era... Yo coincidí con él sub-15, sub-16, sub-18, sub-20. Era un genio. Sí. Era un genio. Bueno, sí, para que lo diga Ronaldo Nazario, ¿no? Que era uno de los que mejor le entendía su fútbol y que mejor valor le ponía. Es mucho decir. El divino calvo. Fíjate, vamos un poco a salto de mata, pero nos sirve esto del Mundial Sub-20 para enlazar un poco también la faceta de jugador-entrenador. Tú coincidiste con Raúl allí, a Iván le ha dado por ser agente y dedicarse a otra cosa, Raúl sí ha querido ser entrenador. Ahora hemos visto que ha habido un cambio en el Madrid, se ha ido Xabi Alonso, ha llegado Arbeloa, que bueno, parece que ha tenido un camino más fácil que otros. ¿Tú crees que Raúl, por valores, por símbolo en el club, por lo que ha representado, por los años en el Castilla, a lo mejor ha merecido una oportunidad de entrenar al primer equipo? Sin duda. O sea, también no soy... objetivo. Pero Raúl representa al Real Madrid. Y le he visto entrenar, y he hablado con él y tengo gente que ha trabajado con él y me hablan a nivel de valores, crack.
a nivel de exigencia, crack. Yo creo que Raúl merecía una oportunidad, pero bueno, que es verdad y la puede tener todavía, ¿eh? O sea que ¿Sería un buen entrenador para el Madrid en el futuro? Sí. O sea, es que también no soy objetivo, pero creo que es un entrenador súper capacitado para liderar un grupo como el Real Madrid. Y él lo ha vivido durante muchos años y él tiene ese ADN, pero es que lo tenía con 17, 18 años. O sea, él es un animal competitivo. Eso creo que no habrá, los hay iguales, pero mejores que él en eso no. En tener ese gen de ganador que tiene el Real Madrid y que tiene Raúl, es difícil de igualar. Y en ese sentido creo que Raúl pues se merece una oportunidad, pero yo creo que le llegará. O sea, tarde o temprano le llegará. Tú antes nos hablabas de tu gran referencia como jugador, que era Maradona, y como entrenador. Cuando empezabas a interesarte ya por el juego, como director de metodología del Rayo, luego con Paco Gémez, en tus charlas con Lopetegui, ¿tenías algún referente, tenías algún modelo o te inspiraban en muchas fuentes? Modelo no, mira, con Iriondo aprendí muchísimo, lo tuve de entrenador. Iriondo tenía, de eso que decíamos de esa metodología de palabras de estas que no entendemos, del fútbol, que dices, ¿qué estás hablando? Iriondo decía aritmética y geometría. 105 por 68. ¿Qué tienes que hacer? Apoyo derecha-izquierda, para hacer mejor al que tiene el balón. Apoyo derecha-izquierda diagonal. Y él, pero esto lo llevó a un modelo de metodología de entrenamiento. Y yo me baso mucho en eso, en hacer mejor al compañero que tiene balón, y solo hay una forma de hacer mejor al compañero que tienes balón, es moviéndote sin balón. Claro. Y eso Iriondo ya en los años 80 ya lo hacía. Entonces yo me he empapado mucho y he hablado mucho con él de esto, y lo he tenido como entrenador. Evidentemente con Paco, yo estuve 4 años trabajando con él, y Paco a nivel de filosofía de juego es increíble, porque él no se sentía pequeño ante nadie. Y eso no solo con la forma de jugar, sino con la mentalidad que afrontas un partido, y enseñárselo al jugador, inculcárselo al jugador, es lo que mejor tenía Paco. Paco también tiene que tener un libro de anécdotas, ¿eh? De Paco Gémez. Sí, Paco, es otro personaje impulsivo, bueno, ¿no? Sí. No, es que en una competición de carácter entre Camacho, David Vidal, Paco Gémez... Es que Michel se ha forjado entre... Camacho, uno de sus jugadores preferidos es Paco Gémez. Claro. Y es que tiene mucho de Camacho. Me decía Paco, dice, yo me veo representado 100% en Camacho. Sí, total. Sí. Lo que pasa que Paco a nivel de juego le dio un salto a ese gen competitivo que tiene Camacho de Paco. Yo quiero esto desde atrás, y él siempre le decía al jugador, porque es que lo he vivido yo 4 años con él al lado. Paco le decía al jugador, que nunca te digan que no puedes hacer algo. Sobre todo lo decía por los porteros. Paco ha tenido porteros que con los pies eran normalitos, sí, y luego los veías y decías, hostias, que porque lo hace ahora y hace un año, cada vez que le venía el balón le pegaba para arriba. Porque Paco insistía en que el potencial se podía trabajar y mejorar, y que poco a poco iba a él conseguir que el portero fuera mejor. ¿Por qué? Porque le iba a dar una línea de pase más, porque iba a venir antes el compañero a jugar un poco de las líneas de pase de Iriondo. Pues Paco las trabajaba, pero Paco no te decía el apoyo derecha-izquierda, pero te decía, cuando tú estés aquí tienes que venir rápido a generar el apoyo. Pues tú ibas rápido. Entonces el portero tenía más tiempo para poder parar el balón y decidir. Y esta filosofía de Paco de no sentirte inferior y de querer mejorar cada día, es algo que yo también la tengo dentro. Y esa frase de que nadie te diga que es imposible, no sé si te influyó a la hora de coger ese Rayo cuando dimite Baraja, que estaba casi a punto o jugándose el descenso a Segunda B, un momento muy delicado, tú sin experiencia,
y coges el Rayo Vallecano en ese momento. Mira, eso es... esto es muy bonito lo que voy a contar ahora. Director deportivo era Ramón Planes, pero estaba también David Cobeño, que es amigo mío. David, veníamos de jugar contra el juvenil A del Madrid de Guti, empatar a 0 en Valdebebas, y habían ido toda la cúpula, incluso el presidente, a verme, porque veían que Baraja... Y me llega el domingo por la tarde y me llama Cobeño: te va a ofrecer el presidente del primer equipo, no lo cojas. No lo cojas. Es un marrón, Michel, es un marrón, Michel, es un marrón, de verdad, hazme caso. Cobeño me llama el presidente: tenemos reunión mañana lunes, yo a la tarde, yo entreno con el juvenil A las 4, entreno con el juvenil A y después voy a la reunión. Ramón Planes, Cobeño y el presidente, y no sé si estaba su hermano. Director deportivo, Ramón Planes: creo que no estás preparado. ¿Quién te dice eso, el presidente? No, Planes. Ramón Planes. Planes. Creo que no estás preparado. Yo se lo he dicho al presidente, pero si al final aceptas y tal, te apoyaremos a muerte, estaremos contigo, tal y cual. Fíjate, los dos, el director deportivo te lo y pintan Cobeño, bonito. me lo pintan bonito. Tú eres un rebelde. Y me voy a casa y le digo a Lara: ¿qué hacemos? Digo, ¿tú qué quieres? ¿Yo cogerlo? Digo, yo me siento con fuerzas y tengo la idea en la cabeza, y he trabajado con Paco, y hay jugadores ahí que han trabajado con Paco, y creo que puedo salvar al equipo. Y me dice: pues cógelo, y lo cojo. O sea, que a lo mejor le sienta mal que diga, porque fue un tema privado, pero, Bueno, pero es que me hace prescrito. gracia porque, o sea, y Kobe es amigo, Sí, sí. es muy amigo mío, pero siempre le digo, cabrón, que tú no querías que yo cogiera. Me decía: no, porque era un marrón. Era un Sí, marrón. pensaba en tu bien, ¿no? Él Al pensaba en mi evidentemente, bien. claro. Y que era un momento realmente complicado y lo salvas bien. Sí, O sea, aparte con ascenso. ¿Y cómo fue, qué fue el momento más, no sé si emotivo o que te enorgulleció de esa etapa de salvarlo y luego subirlo? ¿Cuál es el momento que recuerdas tú que dices, me siento realizado, ¿no? Que te he leído en entrevistas que todavía no estabas formado como técnico. No. Y de hecho, solo hay una cosa en la que estoy de acuerdo con el presidente del Rayo. Es que él me dio la oportunidad, y que cuando me echó, yo realmente no tenía un bagaje y una experiencia como para soportar lo que estaba pasando. Todo lo demás no estoy de acuerdo con él. Pero ¿Estás de acuerdo en una cosa más que la mayoría de los rayistas? y yo no soy, tengo la humildad para decirlo. O sea, yo me sentía preparado, pero no lo estaba. Ahora me doy cuenta. Lo que pasa que en aquella época, pues los Trasorras, tal y cual, también me ayudaron, y el equipo, Amaya, que también había jugado conmigo, todos tiraron del carro y salvaron al equipo, y subimos a Primera División con un equipazo, con Trejo, con Fran, con Unai, con Santi Comesaña, con Raúl de Tomás, con Embarba, con Alex Moreno. O sea, teníamos un equipazo. Tremendo. De todas formas, ahora lo ves así con perspectiva, pero en ese momento, al final, claro, a ti te destituyen después de haber subido al equipo, y es como que te echan de tu casa, del equipo de tu vida, de tu alma. O sea, debió dolerte mucho. Sí, no. Yo me sentí... David, yo pensé que igual no entrenaba más. Claro, ¿cuál es la primera...? Yo pensé que no es tu primer cese, tu primera institución, además en casa. Porque además me dan la oportunidad sin experiencia, y dices, ¿quién va a apostar ya más por mí? O sea, es muy difícil, porque es todo el mundo del fútbol. Es verdad que el ascenso, pues, Michel coge el equipo en una situación de descenso, lo salva, y al año siguiente sube. Ya, es muy bueno. Bueno, no sé si seré muy bueno o no, pero no había bagaje, no había un trabajo de decir, joder, tiene una experiencia, tiene pues una trayectoria, no la tenía. ¿Y las sensaciones de fracaso, de injusticia, qué sientes? Claro, al principio es de injusticia, luego lo ves en perspectiva y dices, llevamos 7 partidos perdidos y no estaba el equipo bien, y tenía problemas. Trejo el otro día dijo que yo era de bondad,
y nobleza como entrenador. Le preguntaron a Trejo y él decía que yo era demasiado bondadoso porque respetaba mucho ciertas cosas que pasaban en el vestuario, cosas negativas, y que yo no era pues con mano dura en muchos momentos donde él creía que lo tenía que haber tenido, porque fue un vestuario complicado, el de primera. Pero tampoco tenía experiencia. Si me ves ahora, he cambiado mucho, entonces no le doy... Creo que de todo se aprende y que en ese momento no era lo suficientemente... no estaba lo suficientemente preparado como para asumir que era normal que me echaran porque no estaba dando con la tecla. Y a nivel de... Sé que a nivel de campo tenía cosas muy buenas, pero luego hay que gestionar y hay que sacar rendimiento, y el jugador necesita tener un camino que, como se salga de él y cada uno haga la guerra por su cuenta, estás muerto como entrenador. Y eso yo creo que no tenía los miembros para poder hacerlo. Y al margen de noble y bondadoso, como dice Trejo, yo tengo la sensación de que siempre ha sido un romántico en cuanto a concepto de juego. O sea, supongo que con la edad y con el tiempo has evolucionado hacia el pragmatismo también, porque al final son resultados, pero ¿ha habido una larga etapa en la que anteponías la belleza y la estética al resultado? No, pero tienen que ir de la mano. Es que yo siempre pienso que el fútbol jugaba por ver a Maradona. Me he criado con la Quinta del Buitre y con el Dream Team. O sea, es que esos equipos... Ves el fútbol para divertirte, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que se trata al final. Tú, por ejemplo, si ganas sin jugar bien, ¿te vas cabreado? Sí, sí, y ellos lo saben, ¿eh? Ellos lo saben. Lo que pasa que muchas veces el fútbol penaliza mucho al que intenta jugar. Y eso me trastoca un poco la filosofía. Pero este año somos el equipo de la liga con más minutos de tiempo efectivo. ¿De posesión? No, de tiempo efectivo de que, vale. de que se está jugando. El partido dura 90 minutos, sí. Y nuestra media son 57, 58, 59 minutos, junto con el Celta, con el Barça. No perdéis tiempo. Estáis al juego. Pero quiero saber hasta qué punto eres romántico. ¿Te vas más enfadado si ganáis jugando mal o si perdéis jugando bien? Esa es dura, difícil. Esa es difícil. Papá o mamá. Esa es difícil. Yo creo que a la larga te tienes que ir más enfadado con jugar mal y ganar. Porque creo que la otra, a la larga, te va a dar resultados. Pensando en el proyecto, en el largo plazo. Sí, lo que pasa es que a lo mejor no te dan tiempo. Suele pasar. El caso es que tú decías que nadie me va a llamar una vez te echan del Rayo, te llaman enseguida el Huesca y repites el proceso, ascenso y en primera destitución. Pero bueno, no sé si también ese ascenso te ratifica como entrenador. Sí. Y el que te echen en primera te vuelve a dejar la espina o hurga en la herida, sí, o pues no. Un poco lo que dice David, no cambiar ciertos aspectos del juego que de primera a segunda se notan. O sea, intentar ser protagonista en primera con el Huesca no es lo mismo que en segunda. Y yo siempre digo que en el proceso lo conseguiría. Pero ¿cuánto tiempo te van a dar para ese proceso? Ya. De hecho, hay muchos jugadores ahí, Miquel Rico, Pulido, que siguen pensando que no me tenían que haber echado. De hecho, los jugadores mediaron para que no te cesaran, ¿no? Sí, pero los resultados eran malos. Entonces yo entiendo a la directiva. O sea, yo les entiendo. Yo siempre les digo que yo lo voy a sacar, que vamos a conseguir jugar bien y ganar con nuestra forma de hacerlo, con nuestra filosofía. Pero, claro, esto es como un poco decir, sí, pero el proceso, si pierdes, el jugador pierde confianza y ya no vas a poder ayudarle para que siga arriesgando en esta salida de balón. Entonces ese proceso, ya, pero yo puedo conseguir que el jugador entienda que el resultado es una consecuencia
y que él no está jugando mal, sino que yo estoy proponiendo una cosa que todavía no está dando resultados. Esto es un proceso. Y el tiempo es lo que necesitas. Sí, pues nos vamos a saltar 2 capítulos. Seguramente por eso estás aquí tan valorado y tú quieres tanto el Girona, porque aquí hicieron y reconocieron lo que no hicieron, por ejemplo, en Huesca. A ti llega aquí que Cárcel cuando las cosas van mal. Creo que habíais perdido en casa, no sé si 1-3 precisamente con el Huesca. Sí. Y llega y te dice, te vamos a renovar. Que tú pensarías que te estaba vacilando, ¿no? Porque además estabais rozando Yo el pensé descenso. que me iban a echar. Tú piensas que cuando te llama que te van a echar, ¿no? Sí, no ahí, pero sí digo, hostia, cuando me dice que pase lo que pase, que tranquilo, que siga trabajando cuando ratifican igual. un entrenador no es una Digo, muerte anunciada. Pero era la verdad. No hay mejor respaldo que ese para un proyecto, ¿no? Sí. Bueno, yo le debo mucho a Quique. En ese sentido le debo mucho, porque él ha conseguido muchas cosas y tiene la fuerza de la directiva de creerle, porque él ve el día a día nuestro. Entonces, cuando una persona está en el día a día y valora lo que haces y cree que lo que haces está bien y lo que él sentía, es verdad que los datos también hablaban muy bien de nosotros, ¿eh? Es la realidad. Pero él, más allá de los datos, que él nunca los datos son para el City, para el grupo City. O sea, el grupo City le compraba la idea a Quique porque veía que éramos de los equipos que más proponíamos en zona 3, que más llegábamos al área rival, que más chutábamos a portería, pero no estábamos consiguiendo resultados. Pero ellos decían, hostias, el equipo hace lo que para ganar, entonces está haciendo cosas. Pero Quique era de sensaciones, de venir aquí, vernos, trabajar con el equipo, cómo estaban los jugadores con nosotros, y él decía, si esto va a cambiar, tú tranquilo. Ya, pero Quique, que queremos subir y estamos en descenso, y en la jornada 12. No te preocupes. Y bueno, a partir de ahí, pues todo fue ¿Cómo bien. te convenció para ir a Girona? Porque tú estabas en Ibiza, llevabas unos meses sin entrenar, estabas con la familia, tan tranquilo, y no sería fácil, porque tú al final es como, vienes de 2 destituciones, como si llegas de 2 rupturas sentimentales, te piensas un poco mejor dar el paso de la tercera. Imagino que querías... Es otra buena esta, porque... Creo que tampoco te la pinta bien, ¿no? Como Comeño, fue algo parecido, ¿no? Sí. Pero antes de eso, playoff de ascenso, Rayo, Girona. Sí. Y si el Rayo no subía, Iraola no seguía. Claro. Y tenía la posibilidad de ir al Rayo yo. Lo que es la vida y el destino, ¿eh? Es increíble. Yo tenía la posibilidad de ir al Rayo ahí. Y cuando pierden 1-2, le digo a Lara, hostias, igual el Rayo nos llama, tal, no sé qué, porque ya me habían dicho por un repre, tal, no sé qué, que igual me llamaba el Rayo otra vez. 1-2, y cuando ganan 0-2, digo, y ahora sigue, va a seguir, y yo me quedo sin equipo. Y estoy en Ibiza, y a los 3 días de ese partido me llamó Quique y me dice que no tenían presupuesto muy bajo, porque venían de primera división con grandes presupuestos 3 años seguidos y que no habían conseguido el ascenso, y que el tema del fair play financiero, que íbamos a tener gente joven y la base sólida de Juanpe, Bernardo, Stuani, y ya está. Y claro, ese playoff, ¿cómo lo vives tú? Porque por una parte, como rayista, bueno, yo como quieres rayista que suba al Rayo, pero por otra egoísta dices yo quería que subiera al Rayo. Sí, ¿no? Lo que pasa que es verdad que digo, si no sube, puedo entrenar. Bueno, sí. Puedo entrenar, pero era no, un win-win, ¿no? Ganabas ganaba win-win. Pero joder, lo que no me esperaba era ir al Girona. Esa fue la sorpresa. Y de esa jornada 12 que hablas tú, que estáis en descenso a segunda B, que Quique te dice que te queremos renovar, pasan 2 años y eres líder de primera. Bueno, espera, perdona. Antes de eso, quiero hacer hincapié en un momento que yo creo que es cumbre para ti como entrenador, ¿no? O sea, aquella temporada mejora, playoff de ascenso contra el Tenerife, 0-0 en Montilivi, y aquel partido de Tenerife a lo mejor en el que dais una exhibición, ganáis 1-3 y subís, ¿puede estar en el top 3 de tus partidos que más satisfecho te has sentido como entrenador? Sí, porque la puesta en escena... siempre digo que los grandes escenarios es donde se demuestra, todos hemos vivido las Champions del Real Madrid o mundiales, finales de mundiales de grandes jugadores, que es dar tu máximo rendimiento. O yo siempre pongo como ejemplo a Rafa Nadal. Punto de break en contra y él saca. Hace muy pocos 6 y llega ese momento y Rafa hace el ace. O sea, en el momento clave, tener esa capacidad
de concentración, de determinación para hacer lo que toca, ese es el flow. Ese es el flow. Claro, pero eso se entrena, porque eso va con la mentalidad de cada uno, ¿no? Es complicado también. Es muy difícil. Porque que lo haga uno, pero que lo haga un equipo, claro. 2 horas antes el estadio lleno. Cuando llegamos con el bus, Tenerife estaba de fiesta, de que iban a ascender. Y para mí esa primera parte, digo, wow, lo que estamos haciendo es increíble. O sea, mentalidad de jugar, de ir hacia adelante, de atacar, de ir a por el rival. Nos ponemos 0-1, apagamos el estadio. O sea, el estadio dejó de gritar porque veían una superioridad. Y eso, para mí, es uno de los partidos que yo digo, hostias, el jugador ha fluido. Ha estado en un estado mental sin saber la repercusión que va a tener el no subir. Era una temporada siguiente jodidísima, porque no teníamos recursos económicos. Otra vez en segunda división, levantar otra vez ese vestuario. Y el jugador eso como que no lo tiene en cuenta y juega como si estuvieras con tus colegas. Eso es lo más difícil, fluir es lo más difícil. Y más según Girona, que venía de 2 playoffs, ¿no? Claro, de por eso. Fracasar, que te puede venir a la cabeza otra vez el recuerdo y ser una piedra en tu cabeza en vez de impulsarte. Pero bueno, lo sacasteis adelante, fue una fiesta, ascendéis a primera y como decía antes, el proceso es muy rápido, sorprendéis y estáis líderes y disputando la Liga Madrid y Barça. No sé hasta qué punto os creéis en algún momento que podéis hacer un Leicester, que podéis ganar la Liga. ¿Lo llegasteis a pensar de verdad? El 27 de septiembre del 23, si no me equivoco, el Girona líder, que no sé qué pensarías viendo al Girona ahí arriba. No, es un sueño. Es un sueño. Lo que pasa que esa plantilla era muy buena. Hace falta para estar ahí arriba, si no es imposible. No, pero es que... Dovic, Savinho, Jan Couto, Aleix García, más otros que siguen, Arnau. Una pasada. Era un equipazo. Y sobre todo el impacto de 3-4 jugadores. Savinho, el impacto que tuvo en la Liga esa temporada fue increíble. Pero es que el primer día que viene aquí, dices tú, ¿pero qué coño hemos traído? Este tío... O sea, tú veías entrenar a Savinho contra Eric García. Eric es un defensa increíble. O sea, yo le he visto a Eric sufrir aquí defensivamente contra Savinho, increíble. Y él lo decía. Este niño de los cojones, Miguel Gutiérrez. Sí. La temporada de Miguel. No, es un poco eso, de sentir que está todo fluyendo y que lo único que puedes hacer tú es seguir apretando para que ellos no se paren. Yo me acuerdo muchos postpartidos, ganar en Villarreal 1-2, ganar en Pamplona 2-4, ganar en Granada 2-4, ganar en Valencia 1-4, ganar en casa 6-2. Sí, que no es ganar 0-1 todos los partidos. Mallorca 5-1, 6-2 ¿a quién fue? No me acuerdo que se nos había puesto 0-2. Y le metemos 6. Y el 2-4 de Montjuic, claro. Memorable. Es que ese es el partido que decimos, escúchame, que podemos ganar a todo el mundo, que podemos ganar. El único que nos pintó la cara fue el Madrid. Pero ese día en Montjuic mis jugadores volaban. Decías, lo acabas de decir ahora, ¿no? Que el único que os pintó la cara fue el Madrid en la ida y en la vuelta, que habían sido 2 baños de realidades, ¿no? Cuando estabais justo en el momento preciso. ¿Hoy cambiarías algo o qué piensas que os faltó para...? No, o simplemente eran mejores y ya está. El flow este de ir con la responsabilidad de que si ganamos vamos a luchar por la Liga. Pesó eso. Eso pesó mucho. O sea, ese partido de Savinho, él lo dice. Mister, que no me iban las piernas. Es que Savinho aquí cuando vino tenía 19 años. Ya. Claro, y él cuando está todo... Pero vas al Bernabéu y si ganas, te metes en la pelea por ganar la Liga, a falta de 8 o 9 jornadas que eran, no me acuerdo. Eso nos pesó mucho. El fútbol es una montaña rusa y tú aquí lo estás viviendo. O sea, tú has visto al equipo líder, has clasificado al equipo para la Champions, que estamos hablando de un equipo humilde con una trayectoria de fútbol modesto de toda la vida, jugando Champions.
y luego, pues claro, se van las figuras, es ley de vida y ves como el equipo se va desplomando poco a poco. La temporada pasada fue difícil, el comienzo de esta también, y ves al equipo también colista. Como entrenador, después de haberlo visto tan arriba, ¿cómo gestionas esa situación? Claro. Ya lo he dicho en alguna entrevista, lo gestioné fatal por el ego. Al final a mí también a veces me sale y pensaba que no era culpa mía, que todas las cosas que han pasado es algo que no tenía que haber ocurrido. Y no te pones en el lugar del club, del proyecto. O sea, a mí Quique no me dijo que no íbamos a vender a Creida, me dijo, si nos ofrecen 30 lo vamos a vender. Y yo lo tenía claro, porque es que somos un club que necesita eso. Si tú te pones en perspectiva de Champions, pues no lo aguantas. Pero es que yo no soy un entrenador de Champions, soy un entrenador del Girona. De momento. No, digo... No, de Champions ya ha sido. Sí, pero de Champions, te quiero decir que al final tienes que saber dónde estás. Que sí, que hemos jugado Champions, pero el Girona, para sobrevivir, necesita vender. Porque si no, no podemos sostener los sueldos que tienen algunos jugadores. Nosotros hemos traído jugadores importantes y claro, necesitas vender. Y el golpe para mí es el de Yangel Herrera, pero es que Yangel pide salir. Me dice Quique, es que lo podemos aguantar, pero es que él pide salir. Que le llama a la Real, que le dan un proyecto de años y que él quiere dar el siguiente paso. ¿Qué hacemos? ¿Le vas a tener aquí a disgusto? Todo eso a mí me genera un coste en la cabeza por lo que has dicho tú, porque el año pasado sufrimos la segunda vuelta. Entonces, como yo ya veo esa situación, digo, si me quitan jugadores, otra vez va... Y no lo aguanto, y me rebelo contra eso, pero me rebelo de la forma que no tiene sentido, que es imponiendo que yo voy a seguir igual, que me da igual lo que pase, en vez de decir, bueno, voy a adaptarme, voy a ver cómo podemos mejorar, cómo podemos crecer, cómo podemos que el equipo vaya poco a poco dando pasos hacia adelante. Y no, ahí hago un poco el ego de decir, no, yo voy a jugar igual y me mete 1-3 el Rayo, me mete 5-0 el Villarreal, gente que no está preparada, porque no habíamos entrenado, porque lo que venía vino tarde, y hay jugadores que se iban, y con la cabeza en otro lado. Entonces yo no contextualizo bien ahí, no contextualizo dónde estoy, y mi ego me hace ver cosas que son injustas. Y la injusticia, pues sí, pues, puedo sentirme injusto, pero entonces, tío, pues chapa y te vas. Claro. Oye, perteneciendo al Grupo City, ¿cómo es tu relación con Guardiola? ¿Hablas mucho con él? Bueno, sí, hablamos y muy buena. La verdad que le agradezco mucho cuando en momentos determinados me ha llamado para echarme una mano, para darme, bueno, ese abrazo que necesitas como entrenador, y luego lo bien que habla de nosotros para jugadores. O sea, Víctor Reis, Echeverri ahora. De hecho, a Echeverri, él en verano le dice, te equivocas yendo al Leverkusen. Tienes que ir al Girona. Vas a estar con un entrenador que confía en ti, que tiene una idea parecida a la nuestra de jugar, de querer ser protagonistas. Necesitas ese proceso de Liga Española para volver aquí. O sea, con Pep la relación es muy buena en ese sentido. También es verdad que Pera es muy cercano a nosotros. Su hermano. Sí, su hermano Pera. Y Pera está muy involucrado en el proyecto Girona, es uno de los grandes referentes para que el club siga creciendo, y en eso pues Pep, bueno, tiene ese lazo familiar que le hace ser muy cercano también con nosotros. Vamos a jugar a fútbol ficción, pero con una base. Tú perteneces al Grupo City, al Girona, que pertenece al Grupo City, estás muy bien valorado, muy reconocido. Guardiola va camino de los 10 años en el City, obviamente más pronto que tarde su ciclo acabará. ¿Te ves preparado para entrenar al City si llega el momento? Sí, preparado sí, pero no sé si ellos lo ven. Bueno. Esto es así, no, es verdad, esto es así. Yo sí me veo preparado. Yo ahora me veo preparado para entrenar a cualquier equipo, porque voy a ir desde lo humano para la cultura deportiva, para jugar bien y para obtener resultados. Esos son mis ¿Y el inglés
¿Y el inglés qué tal? Yes, of course. Of course. No, bien. No, tengo un profesor y voy trabajando. Ahora ya, además, imagino que con la experiencia, porque no es lo mismo manejar los egos de jugadores del Girona que manejar los egos de jugadores del City, del Madrid o del Barça. Sí, Para sí. eso también te sientes, obviamente, ya preparado. Sí, no, porque evidentemente no es igual, pero no tengo una varita mágica para hablar con cualquier tipo de ego, pero tengo la habilidad de adaptarme y tengo, como digo yo, que quiero vivirlo. O sea, cuando llego aquí todas las temporadas le digo a los jugadores, vamos a vivir este año juntos. No vamos a jugar juntos, no vamos a generar un equipo juntos, vamos a vivir juntos la experiencia. La experiencia. Y esa experiencia nos va a llevar a tener momentos de fricción, momentos de felicidad, momentos duros, momentos... Y yo quiero vivir todos esos momentos. Y me encontraré con una persona como tú, que tendremos feeling, y a lo mejor contigo, no te conozco todavía, pero igual chocamos un poco más, pero voy a tener la habilidad de que des tu mejor versión. Y creo que eso son trabajar con los egos. Vamos a acabar con algo que creo que te toca mucho y que es muy importante para ti, la familia. Tienes 2 hijos, futbolistas los 2. ¿Has sufrido cuando... pasa con muchos grandes jugadores y sus hijos, cuando les han comparado mucho contigo? Sí, pero es inevitable. Lo ha sufrido más Alex que Miguel, por carácter, por personalidad. Hay una anécdota de Lara que me dice que va en el coche conduciendo, les da la merienda cuando eran un poco más pequeños, bueno, un poco no, bastante más pequeños, y Alex sale del entrenamiento llorando, porque en la ducha 2 compañeros le han dicho, eres un enchufado en el Rayo. Ya. Eres un enchufado. Y él sale llorando. Y Lara, ¿qué te pasa, Alex? No sé qué. Que este me ha dicho que soy un enchufado, tal y cual. Y Miguel con su bocata dice, pues a mí me lo dicen siempre. Sí, sí. O sea, fíjate cómo... El carácter de cada uno. El carácter de cada uno. Sí, Ahora sí, se resbala y el carácter otro de cada viene uno. llorando, claro. Y yo siempre les digo, hacer vuestro camino. Siempre vais a tener esta comparación, que en un caso puede ser buena, en otro caso puede ser mala, pero tenéis que convivir con ello y hacer vuestro camino. Yo creo que no... Yo siempre les he intentado ayudar y a veces no les he ayudado lo suficiente desde la perspectiva del fútbol. O sea, mi exigencia con ellos va con lo que se van a encontrar. O sea, yo siempre les digo cosas que les van a tratar de... pues un poco imponer en tema de sensaciones de cómo se van a sentir. Siempre les digo, en el campo, fuera, y para ser un profesional o para tener las habilidades de poder dar tu mejor versión, tu mejor rendimiento. Más allá de eso, he actuado poco como padre. Lara siempre me dice que tengo que hacer un poco más de padre y menos de entrenador. Pero yo siempre digo, ya, pero es que si hago como padre... se van a encontrar situaciones que yo les puedo estar diciendo ya y me joroba no poder decírselas, porque ya, pero es que ellos prefieren que les digas tranquilo, hijo, tal, no sé qué, si necesitas algo me lo dices, a nivel de padre. Y yo siempre digo, ya, pero cariño, es que yo quiero anticiparme a cosas que les van a pasar deportivamente, porque sé cómo piensa el entrenador, sé cómo piensa el compañero. Tienes una ventaja que no tienen otros padres, obviamente. Claro. Sí, pero al fin y al cabo no dejas de ser padre. Y, ya. Por ejemplo, en el caso de Alex, está claro que ahí en la zurda que tiene Alex, la genética ha hecho su trabajo y lo ha hecho bastante bien. Pero Alex, por ejemplo, que el fútbol son etapas, él ha tenido una mala etapa en la cantera del Real Madrid, en Valdebebas, se va al Elche y al poco de llegar le ves debutar en Primera División y dar una asistencia de gol. Los padres casi nos alegramos más de los éxitos de los hijos que de los propios. En ese momento, viendo lo que sentiste. No, felicidad y orgullo, evidentemente. Es algo que él lo va a tener para toda la vida. Él tiene su camiseta allí del debut, lo ha pasado tan mal y tú lo sabes, porque tú has tenido también un hijo ahí en esa cantera, en el Real Madrid, y es difícil, sobrevivir a esas situaciones es complicado.
Y él necesita ese proceso de volver a coger un poco lo que vivimos como jugadores, que es disfrutar del día a día, de entrenar para mejorar, para seguir creciendo como persona y como jugador, y eso lo había perdido, y es algo que, bueno, más allá del debut, yo lo que decía, digo, bueno, ha roto la barrera de la negatividad, de todo lo que le ha supuesto salir del Real Madrid, y ahora está en ese proceso de volver a sentir que el fútbol es un juego, que es una diversión, que te lleva a tener muchas cosas positivas a nivel de amistad, a nivel de compañerismo, a valores, y eso es lo único que quiero que haga. Y él estaba fuera de todo eso. Y llegar al campo del Levante y jugar, debutar, pues le ha abierto un poco los ojos de, joder, hay cosas bonitas en el fútbol, y es que el fútbol es maravilloso, y tú no puedes estar jodido por el fútbol. Puedes estar preocupado por un resultado, yo puedo estar preocupado por la situación de mi equipo, pero no puedo estar en permanente situación negativa con el fútbol, porque es que entonces lo dejo. Tío, que nuestros hijos y todos los que hemos jugado al fútbol lo hemos hecho porque es lo que nos apasiona, y es porque nos hace vivir mejor, disfrutar más, pasarlo bien, tener amigos, tener valores, tener compromiso, tener competitividad, tener respeto para los demás. Eso es lo que quiero que haga. Tío, que no estás haciendo eso. Cuando hagas eso, todo lo demás te llevará a primera ref, segunda ref, primera división, segunda división, no lo sé, Alex, donde vayas. Miguel está en ese proceso que ya, eso ya lo está, el día a día lo maneja muy bien y es feliz. Ya está, tío. El rendimiento te pondrá en tu lugar, ya está. Es lo más importante, sin duda, ser feliz. Para acabar, no quiero irme sin hacerte una pregunta porque me interesa mucho tu opinión. Por desgracia, está muy en boga el tema del racismo últimamente. Sí. Tú has vivido con Wilfred muchos años esa historia. Venía viendo el documental. Qué documental más bonito. Venía viendo el documental y es precioso, y tu testimonio también aporta mucho, ¿no? Que te llevaba al estadio todos los días, que era un compañero ejemplar, pero que en los campos pues le llamaban de todo, ¿no? Ahora veo que también ha pasado de la grada al campo, que no sé si me preocupa más o si yo creo que es todavía más grave lo que ha sucedido con Cristiano y Vinicius, el Hilali y Rafa Mir. No sé cuál es tu visión de todo esto y si crees que tiene solución algún día por fin que se acabe esta lacra. La solución es poner sanciones severas, y yo creo que tenemos que ir a eso. O sea, si tú te pones la mano aquí, es porque quieres decir algo que está mal. Entonces, el que se ponga la mano para hablar, sancionado. Podemos empezar por ahí. Yo no aguanto las críticas. Que en redes sociales me digan que soy muy malo. Vale. Pero que me digan que soy negro, que soy homosexual, eso yo no lo aguanto y no tengo por qué aguantarlo. No tengo por qué aguantarlo. Y es algo que tiene que estar penalizado de verdad. Porque es que la sociedad no vale todo, tío. No vale todo. Ni para ganar un partido, ni para hacer mal a nadie, y luego muchísimo menos si de verdad lo piensas. Bueno, eso ya. Yo no sé si estos casos que han ocurrido realmente eres racista o no, o lo haces para sacar ventaja. Pero si lo haces para sacar ventaja, está fatal, tío. Bueno, es racista igual, ¿no? Si lo hace para sacar ventaja, creo que es un comentario que no procede. Está fatal. Y tú, si fuera un jugador tuyo, Prestiani, Rafa Mir, ojalá no te pase nunca este caso. Yo siempre pongo la presunción de inocencia, que yo no sé si ha pasado o no ha pasado, me da igual. Pero yo a mi jugador, si sé que lo ha hecho, tendríamos un problema. Porque a mí creo que los grandes jugadores tienen que ser grandes personas. ¿No volvería a jugar contigo? Pues me costaría mucho confiar en él. Vamos a acabar con algo muy bonito. Antes decía yo que eras un romántico del fútbol, eres un romántico de la vida. Tienes un ritual, una liturgia muy bonita desde hace mucho tiempo, que antes de empezar un partido
la última llamada siempre es para Lara. ¿Sigue siendo así? Sí, sí. Siempre que vengo aquí a la ciudad deportiva, dejo el coche y me voy con un compañero y ahí la llamo. Y siempre es para decirme, digo, cariño, voy para el campo. Y ella me dice, mucha suerte, tal y cual, siempre lo ha... ¿Es por rutina? ¿Es para soltar nervios? Es un poco mi zona, sentirme, empezar a focalizar. Es un poco la rutina de focalizar y meterme en modo partido. Siempre lo hago. Ahora también llamo a los niños, porque ahora está cada uno por ahí. Y exceptuando que cuando están o jugando o están entrenando, si están en esa situación no, pero normalmente lo hago. Y luego la última es a Lara, siempre. Antes de salir para el estadio, siempre la llamo. Bueno, ¿qué tal te ha caído, mi amigo? Muy bien, te eliges bien los amigos, está claro, sin duda. No todos son así. No todos, sí, bueno, esperemos que sí. hubierais venido en un día más. Sí, ¿no? Sí, bueno, podemos volver cuando sí, en esta otra provincia ocasión. es para irnos a tomar algo tranquilamente y disfrutarla. Pues eso también es un buen plan, sin duda. Y que sigas, te agradecemos muchísimo. Ha sido un placer charlar contigo. Estaríamos Igualmente. horas y horas preguntándote cosas. Y que sigas haciendo muchas veces esa llamada a Lara, que eso significará que sigas en el fútbol y que sigues triunfando. Muchísimas gracias.